Bienvenido a Podcast Medicentien, medicina que transforma vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este día. Nos da mucho gusto poder que nosotros estemos con ustedes y ustedes con nosotros. El día de hoy para nosotros es un placer y tener mucho gusto y contar con la presencia de alguien que hemos querido invitar desde hace tiempo, bueno, pero por su agenda tan apretada, por los cursos y congresos que de manera constante se encuentra dando, pues hasta apenas el día de hoy se nos hizo tener a la doctora, bueno, vamos a decir bien su nombre para que ustedes se la graben, así como nosotros, porque para nosotros tener a alguien como la doctora haciendo un espacio nos va a dar con mucha autoridad la información. La doctora Victoria Elizabeth García Vázquez. Bueno, ella es ginecobstetra, cursó la carrera de medicina en la UNAM, hizo ginecobstetricia en la Universidad de Guanajuato y tiene la subespecialidad en biología de la reproducción humana en el Instituto Nacional de Perinatología. Quiero comentar que tiene diversos diplomados en medicina funcional, diplomado en balance hormonal. También podemos decirle que él tiene diplomado en lo que es en homotoxicología, terapia neural, terapia de acupuntura, medicina ortomolecular. Y pues bueno, yo creo que si nos seguimos con la lista no acabamos. Pero para poder iniciar, doctora, a ver, ¿cuál es el objetivo de que tú te encuentres con nosotros en el día de hoy? Platícanos. Bueno, ¿qué tal a todos? Desde donde estén saludándolos, para mí es un gusto estar aquí. El objetivo de estar hoy con ustedes es poderles compartir un poco de la práctica clínica que realizamos, poderles transmitir información, sobre todo para los médicos que de nueva entrada están con este tipo de abordaje de medicina funcional e integrativa, y para los médicos que ya están en todo este proceso, darles a conocer todas las herramientas que tenemos en la actualidad y un poco cambiarles el concepto y la percepción de la enfermedad hasta donde la habíamos aprendido en la escuela. Esta medicina es una medicina distinta, donde abordamos al paciente de una manera totalmente integral, donde aprendemos a ver al paciente en forma única, en forma especial, y de esa manera nosotros logramos un equilibrio en ese paciente orgánico y una mejoría clínica notable. Entonces, mi objetivo el día de hoy es compartirles de qué se trata esta medicina, qué beneficios pueden tener, cómo la pueden aplicar, y vamos a desarrollarlo. Tal vez en el transcurso de la plática les va a ir haciendo un poco más sentido. Hemos tenido renuencia o nos evita a veces todos los compañeros que practican medicina convencional, y a mi parecer es por ignorancia, por falta de información hacia esta medicina. Realmente no saben de qué se trata. Si ustedes como médicos se dan la oportunidad de conocerla, de por lo menos saber qué es lo que estamos haciendo en esta práctica clínica, se van a dar cuenta que los beneficios son mayores a los que nos ofrece la medicina convencional. Muy bien, doctora, fíjate que ahorita que te estoy escuchando, parte fundamental e importante cuando algún médico busca la actualización y que nos hemos encontrado en diversos congresos y talleres, te quiero preguntar, doctora, por decirlo, para aquellos que busquen un objetivo de ampliar su mente, ¿cómo podríamos encontrar el significado de qué es medicina funcional? Muy bien, medicina funcional lo podemos definir como un abordaje distinto, como una medicina que trabaja en forma integral para ver al paciente. Hablar de medicina funcional es abordar al paciente viendo todas las afecciones que tiene ese paciente y viéndolo como un paciente único, no encasillándolo como una sola enfermedad o como varias enfermedades, donde ya tenemos un protocolo para tratarlas en medicina convencional, donde tenemos unas opciones farmacológicas que nos van a ayudar a que ese paciente se controle,
probablemente a ese paciente le quiten el dolor, probablemente le controlen la presión arterial o los niveles de glucosa, pero aquí viene una pregunta muy importante que quiero que se hagan todos. ¿Qué le ofrecen actualmente con esa medicina a sus pacientes? ¿Realmente qué estoy haciendo con el paciente? Analícenlo. ¿Realmente yo le estoy ayudando a ese paciente? ¿O solamente le estoy dando un tratamiento sintomático, donde lo voy a estabilizar un tiempo? Pero si ustedes se ponen a pensar a futuro, ¿qué secuelas va a tener ese paciente? No sé, háganse la pregunta tal vez hepáticas, renales, adicciones. Entonces, realmente, para entrar en esta medicina tengo que iniciar por esa pregunta, ¿de qué manera yo abordo a mi paciente? ¿De qué manera yo le ayudo a mi paciente para que ese paciente pueda orgánicamente estar mejor? Y si ustedes se responden la pregunta, pues nos quedamos muy cortos porque solamente damos tratamientos sintomáticos, porque así nos enseñaron. Utilizamos solamente la gama de productos farmacéuticos de patente que podemos recetar, dar en una prescripción médica, pero realmente estamos ayudando al paciente. Entonces a veces nos quedamos cortos, nos llegan casos de pacientes complicados donde no puedo ayudarle más porque mi conocimiento médico llegó hasta ahí. Si soy médico general, si soy médico familiar, si soy médico especialista, finalmente a todos nos pasa lo mismo. Nos quedamos cortos porque nuestros tratamientos llegan hasta un punto y de ahí para adelante ya no puedo hacer más. En el caso de los pacientes terminales, en los pacientes con insuficiencia renal, en los pacientes con cáncer, me quedo limitada. Entonces, yo con esta medicina puedo ofrecerle a mi paciente muchas más opciones de tratamiento. El tratamiento es integral, tengo muchas herramientas como ayudarle a mi paciente. Entonces, aterrizando la pregunta anterior, ¿ustedes se quedan satisfechos cuando ven un paciente? ¿Hice algo por mi paciente? ¿Realmente lo ayudé? Pues a veces nos quedamos con ese sentimiento de, pues quisiera hacer más, pero ya no puedo, porque hasta ahí llegó mi conocimiento o hasta ahí llegaron mi terapéutica, ¿no? Médica o quirúrgica, los que somos quirúrgicos. En este tipo de medicina, que se llama medicina funcional, yo voy a poder atender al paciente en forma única, porque voy a buscar todas las afecciones que tiene mi paciente y voy a poder estabilizarlas. Entonces, ¿yo qué voy a lograr? Un tratamiento que le permita recuperar la función de sus órganos dañados y equilibrar finalmente su salud. Hablar de salud es muy amplio. Lograr la salud total es muy complicado porque depende de muchos factores, ¿no? Depende de una gran cantidad de variables para que ese paciente esté bien y depende si mi paciente en qué estadio de la enfermedad llegó. Si yo lo puedo atender en forma preventiva, voy a tener muy buenas oportunidades de trabajo, pero a veces me llega durante la enfermedad o a veces me llega ya en etapa terminal, donde está con una gran cantidad de secuelas. Entonces, esta medicina funcional me va a permitir recuperar o paliar ese daño orgánico que ya tiene el paciente y finalmente el objetivo de la medicina funcional es mejorar la calidad de vida de mi paciente. Pero es hablar en términos muy generales porque la medicina funcional es muy amplia, pero es a lo que nos dedicamos actualmente y es lo que les vamos a transmitir y a capacitar en nuestros cursos. Doctor, ahorita que te estoy escuchando acerca de la parte fundamental de los conocimientos que tú tienes, yo quiero preguntarte, en la población en general, hablando en México, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes? Aquí en México y en todo el mundo, evidentemente se ha hablado mucho de los problemas infecciosos, como en el caso de la pandemia que sufrimos hace unos años. Sin embargo, sabemos que por la parte cultural, la parte de alimentación, la parte económica, en México, igual que en muchos países, el mayor grupo de población afectada primero son
la población, los adultos mayores. Tenemos aquí dos cosas importantes que comentar. Uno es que la población en México cada vez tiende a ser mayor. En pocos años ya vamos a tener pocos pacientes jóvenes o niños y cada vez va a haber mayores adultos mayores, porque cambió la esperanza de vida. Pero también como cambió la esperanza de vida, llegaron todas las enfermedades crónico-degenerativas, que son las que nos están afectando realmente, como son todos los procesos autoinmunes, los problemas relacionados con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, diabetes mellitus, procesos inflamatorios crónicos. Esos son los que actualmente nos están afectando. Y nos hemos dado cuenta tristemente que no solamente están afectando a la población mayor, también están afectando a la población joven. Después de la pandemia y después de la vacunación, mucha gente quedó afectada y son los pacientes que nos llegan a la consulta. Esta medicina de la que estamos hablando, medicina funcional, nos permite abordar esos problemas en forma más precisa y más integral. Entonces, son realmente los problemas a los que nos tenemos que enfocar, son los problemas metabólicos, son los que nos están aquejando. Fíjate que estaba escuchando no voy a decir el estado de la República Mexicana, donde se están aperturando algunas clínicas de la salud, precisamente porque ahora no solamente nos enfermamos de manera interna, sino también en nuestras conductas y comportamientos, en nuestro estado mental, que nace a partir también del intestino, ¿no? Y parte de lo que nos vas a explicar. Doctora, te quiero preguntar, ¿de qué manera, ya de lo que nos platicaste tú puedes abordar a estos pacientes dentro de la medicina funcional? Porque una cosa es, mencionabas y recalcaste muy bien, cuando se llega un paciente llega con un doctor y el doctor pues le va a dar un tratamiento en medicina, llamémosle así, la medicina general, ¿no? Pero ya cuando llega contigo, ¿cómo tú abordas o atiendes o tratas a un paciente dentro de la medicina funcional? Bueno, aquí hay que considerar que todas las enfermedades o todas las afecciones en un paciente se presentan por un estado de inflamación crónica persistente. Nosotros le llamamos medicina inflamación de bajo grado. Esa inflamación persistente de bajo grado va a hacer que se generen todas las enfermedades que les gusten. Pero esas enfermedades o esa inflamación de bajo grado va en función de muchos factores y dentro de ellos está como fundamental nuestra dieta, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, que para nosotros en medicina funcional es fundamental atenderlo, el estrés que tiene ese paciente. El estrés normalmente no es dañino si el estrés está modulado, pero si el estrés se presenta en forma crónica, persistente, hace un estado oxidativo orgánico con la formación de radicales libres y de mucho estrés oxidativo a nivel celular, y eso genera enfermedad. Otra parte son todos los tóxicos a los que estamos expuestos actualmente, tanto ambientales, lo que ingerimos, la comida, los transgénicos, nuestros cosméticos, desodorantes, cremas, etcétera. Tenemos una gran cantidad de influencia de los disruptores hormonales o genobióticos que también van a alterar todo nuestro equilibrio. Entonces tenemos la alimentación, la dieta, el estilo de vida, el estrés persistente, la exposición a tóxicos, y también tenemos una carga personal que traemos desde el nacimiento, que es nuestra carga genética. Esa carga genética también nos condiciona para ciertas enfermedades, y dentro de nuestra medicina funcional tenemos un abordaje muy importante, que es la epigenética, donde nosotros podemos modular esa expresión de los genes y favorecer para que ciertas afecciones no se presenten. Entonces, el hablar del abordaje es hablar de grandes temas que vamos a tratar en nuestros
en nuestras capacitaciones, en nuestros talleres, de qué manera podemos empezar a abordar un paciente y ser integrales desde el principio. Este abordaje lleva información no solamente al médico que está llevando a cabo el tratamiento, sino al paciente. Entonces aquí viene una parte muy importante, que es qué tipo de atención le voy a dar al paciente. Antes nuestras consultas eran de 15 minutos, de media hora, ¿no? Ahora necesitamos realmente atender al paciente como debe ser, escucharlo, hacerle su buen expediente clínico y dedicarle tiempo para determinar qué factores están influyendo. También sabemos que las emociones son determinantes, porque la emoción tiene que ver mucho también con el estrés, y las emociones que también vienen cargando a lo mejor desde la infancia. Esas emociones van a determinar cambios en las hormonas, cambios en los neurotransmisores, y también me van a desencadenar o me van a empeorar o desajustar una enfermedad. Entonces, el abordar a un paciente es abarcar muchos factores para poderlo ver en forma integral y educar al paciente, porque esa es otra, que los pacientes van cambiando de hábitos, cambiando el estilo de vida. El sueño también es otro factor muy importante. Hay muchos factores por donde podemos abordar ese paciente. Doctora, dentro de la información que tú nos compartiste de tus, no solamente especialidades o subespecialidades o diplomados, cuando me ha tocado escucharte en algunos congresos, que me ha tocado escucharte y verte, o en algunos talleres que he asistido, por decirlo, yo estaba viendo ahorita en el análisis de la información, hablas acerca de la epigenética y todos los factores que influyen. ¿Cómo se puede determinar cuando un médico, qué terapias debe, o por dónde el médico, que no está en la medicina funcional, que el médico haya escuchado qué es la terapia de ozono, qué es terapia neural, o en qué momento aplicarlas? Tú, por decir, en ese aspecto, ¿qué nos pudieras platicar acerca de por dónde iniciar? Porque hay médicos que nos están escuchando, o médicos que quisieran saber o integrarse y se están preguntando, bueno, ¿por dónde inicio? Si ya más o menos tengo la idea de que quiero aprender algo, ¿por dónde tendrían que iniciar? Porque tú entras a una red social o una plataforma y vas a ver N de cursos, ¿verdad? De cursos, talleres, diplomados. Pero el médico sí quisiera, por decirlo tú ahorita, cuando hablamos acerca de la población en general, en este momento, ¿por qué tú te inclinaste a la medicina funcional y por dónde empezaste? Es una muy buena pregunta, pero con muchas respuestas. Hay que iniciar por el ABC, o sea, tenemos que empezar una capacitación sí o sí. Okay. Esto es, yo podría describírselos como una nueva medicina. O sea, no es la medicina que aprendimos en la escuela. Obviamente es una medicina, la medicina funcional es una medicina que está basada en la ciencia, que tiene evidencia científica, pero es un abordaje totalmente diferente. Es las bases que nosotros tenemos en medicina convencional, pero aplicadas a la medicina funcional, a la medicina integrativa. Entonces tenemos que empezar por las capacitaciones básicas, donde empezamos a trabajar desde el estilo de vida, que es muy importante, cómo puedo empezar a mejorar ese paciente desde... Siempre empezamos en medicina funcional por desintoxicación y drenaje. Tenemos que empezar a ayudar a ese organismo a que elimine todo lo tóxico que trae de mucho tiempo, y que eso tóxico está depositado en los tejidos, no anda circulando precisamente a nivel del torrente circulatorio, puede estar depositado en la grasa, en el músculo, en el hueso, y entonces con todos los tratamientos que nosotros hacemos empezamos a mover todos esos procesos tóxicos que trae el organismo, y ahí incluimos a los parásitos, a los hongos, a una gran cantidad de factores que me están condicionando enfermedad. Y les puedo decir que en ese abordaje primero, donde ustedes empiezan por hacer desintoxicación y drenaje, el paciente empieza a mejorar inmediatamente. Entonces los resultados que ustedes van a ver a veces son desde la primera consulta. Entonces, en los cursos que nosotros les ofrecemos,
los capacitamos para que empiecen precisamente con el A, B, C, y los vamos llevando de la mano para que ustedes aprendan a integrarlo, ¿no? Tenemos, como decía Fermín, muchos cursos en el mercado donde te ofrecen tantas cosas que de pronto te pierdes. Nuestro curso es como del ABC. A mí me gusta enseñarles siempre cosas prácticas, cosas que puedan aplicar en la consulta desde el primer día que ustedes salieron del taller y decir, esto ya lo puedo aplicar hoy mismo, ¿no? Empieza uno con uno mismo, o a lo mejor con la familia, con los hijos, con los padres, con los familiares, y después lo empieza a aplicar y ve uno que los resultados son muy buenos y son inmediatos. Entonces, por ahí empezamos, pero hay mucho cómo capacitarse. Fermín me decía cómo saber si se aplica la epigenética o la ozonoterapia o la acupuntura o alguna técnica que tenemos o el láser, ¿no? Todas las técnicas de las que hablamos son herramientas para que tú puedas empezar a abordar a tu paciente. Depende de muchas cosas y no se necesita hablar de dineros y de comprar equipos ni nada. Puede ser con tu propia consulta médica que empiezas a cambiar esa salud del paciente. Si tienes herramientas, por ejemplo, la ozonoterapia. La ozonoterapia es un tratamiento médico, de carácter médico, que no es nuevo, se usa desde siglos atrás, en Alemania, en Italia, en España, aquí en México desde hace muchos años, mucha gente con mucha experiencia de ozono hay en México. El ozono es un gas que se produce en forma artificial a través de un generador médico, a través de oxígeno medicinal. Ese gas que nosotros obtenemos es una mezcla de ozono y oxígeno y lo aplicamos por diferentes vías en el organismo para hacer un estado de antioxidación. El ozono es una terapia biooxidativa donde yo estimulo a mi cuerpo para que produzca enzimas antioxidantes. Dentro de ellas está el glutatión, que es la enzima, el antioxidante más potente en todo el organismo, que nuestro cuerpo lo genera por sí mismo, sí. El glutatión se genera para llevar a cabo la segunda fase de desintoxicación hepática. Se lleva a cabo para muchos procesos, el cuerpo lo utiliza para muchos procesos, pero nosotros podemos generar, por ejemplo, con el ozono glutatión, sí. El ozono tiene muchos mecanismos de acción, pero en general es una terapia biooxidativa que va a estimular a mi sistema antioxidante para defenderme de ese estrés oxidativo, para modular todos esos procesos metabólicos y además tiene efectos antimicrobianos, tiene efectos para el dolor, tiene efectos regenerativos. Eso hablando del ozono, pero con cada terapia tenemos muchos beneficios, con la terapia neural, con la acupuntura, con la aplicación el abordaje de la medicina epigenética, donde podemos hacer mucho por cambiar la expresión de las enfermedades. Entonces, hay muchas herramientas de las cuales les vamos a hablar en los cursos y les vamos a enseñar el ABC, ¿no? Ya cada quien se va a profundizar en la terapia que quiera, porque existen actualmente diplomados con reconocimiento universitario para capacitarse en cada una de esas áreas. Hay personas que con un curso de unas horas o de un taller ya se sienten expertos. Yo creo que siempre les digo que el que nada sabe, nada teme. Entonces, entre más se preparen, más van a poder entender que hay que seguirse preparando. Y aunque ya tengas el diplomado X, te tienes que actualizar, porque la medicina funcional es así, va cambiando. Vamos agregando cosas, vamos conociendo lo que hacen en otros países. En México ha tenido auge en estos últimos años, pero hay otros lugares donde ya se practica la medicina funcional desde hace mucho tiempo. Entonces hay grandes profesores aquí en México, que esa es otra. Muchas veces uno busca un profesor extranjero porque probablemente siente que va a aprender más de ese profesor. Pero en México actualmente hay una gran cantidad de profesores
muy capacitados, de los que hemos aprendido muchas cosas. Entonces, valorar lo que tenemos en México y seguir aprendiendo y somos un gran equipo, no solamente en México, sino todos los compañeros, profesores y alumnos extranjeros que nos visitan, que nos enseñan también, porque tenemos muchos profesores. Entonces somos un gran grupo de médicos, porque esto sí tiene un carácter médico, no es una medicina empírica, está basada en la ciencia. Entonces tenemos mucho cómo seguir aprendiendo, cómo hacernos más fuertes y seguir adelante atendiendo a nuestros pacientes. Fíjate, doctora, ahorita que nos estabas explicando bastante bien. La semana pasada recuerdo que nos llegó aquí en la oficina el test epigenético de una niña, precisamente, ¿por qué medicina funcional y regenerativa? Porque quien habló para acá fue su doctor, una gineco. Y la niña de escasos 10 años, nos mandan el test epigenético, y la doctora me hacía referencia de que ya habían visitado varias especialidades y pues no encontraban por dónde atender a la niña. Entonces, en el test epigenético, ahorita mencionabas algo muy importante. En nuestra epigenética, cómo se expresan nuestros genes por el ambiente o por lo que comemos. Ella en su análisis del test epigenético salió con muchos aditivos. Entonces, encontraron que en su digestión había mucha inflamación, había mucha disbiosis. Es un caso tradicional de aquí de un paciente mexicano, ¿verdad? Sí. Y ese es ahí entra un abordaje integral. O sea, no es solamente un tratamiento. Ahí serían 1, 2 o 3 tratamientos. Sí. Qué bueno que me comentas esto, porque yo creo que esto es el pan de cada día. Y aquí vienen, antes de contestarte la pregunta, les voy a decir que uno puede tener una especialidad. En mi caso, soy ginecobstetra, ¿no? Puede ser oftalmólogo, puede ser médico internista, puede ser ortopedista, pero dentro de esta medicina puede ser pediatra, puede ser médico familiar, médico general, médico de rehabilitación, pero dentro de esta medicina entramos todos, porque aunque yo soy ginecobstetra, a mí me llega un paciente que puede ser una niña, como en este caso, puede ser una ancianita, o puede ser esa paciente que sí de entrada me viene a ver por algo ginecológico, quiere ver cómo están sus ovarios, quiere tratar los síntomas de menopausia, pero esa paciente es un ser humano que probablemente tenga pérdida de memoria o que probablemente tenga una artritis o una enfermedad autoinmune, o en este caso esta niñita con diversos aditivos. No, pero pues no sé por qué la llevaron a consulta, ¿no? Tenía una severa inflamación y ellos le llaman los papás le llaman, o les comentaron que era una severa colitis nerviosa. Entonces, en este caso, la niña con la colitis nerviosa, que esa colitis o esa citis son las que vemos cada vez más en todos los pacientes. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el paciente lo va a saber en forma integral, trátese de la edad que se trate, y sea el paciente que sea, y tengas la especialidad que tengas. El paciente hay que verlo en forma integral. En este caso, el test epigenético detecta ciertas condiciones que van a hacer que ese paciente presente la enfermedad. Detecta factores de riesgo que yo puedo quitarle a ese paciente para que no sean los que estén originando cierta enfermedad. En el caso de la niña que comenta Fermín, pues es el pan de cada día, decía, porque pues es el tipo de alimentación que estamos llevando a cabo. La pediatra que me asiste en la clínica me dice, es increíble que tengamos niños de 8 años o de 10 años hipertensos, con hiperlipidemia, diabéticos, pero ¿qué tipo de alimentación están llevando nuestros niños? Productos altamente azucarados, productos con muchos aditivos, muchos procesados. Entonces, cada vez tenemos, por ejemplo, mayor población con autismo, con déficit de atención, que podemos abordarlos en medicina funcional con muy buena respuesta.
y no con la medicina convencional, que realmente es sintomática o que muchas veces llega a un punto donde no tenemos que ofrecerle nada al paciente, ¿no? En este caso, con esta niña hay mucho que hacer, con esta niña ya que se detectan todo lo que está causándole enfermedad, pues obviamente el tratamiento va dirigido a de entrada pues cambiarle todo el tipo de alimentación, pero ya el familiar hace conciencia de cuáles son los factores que le están condicionando enfermedad a esa niña. Y yo te apuesto que la colitis es una de muchas que esa niña va a empezar a presentar. ¿Qué edad tiene la niña? 10 años. 10 años, imagínate. Entonces, en este caso, se hizo el test epigenético y se detectan. Y a veces dices, es que era obvio, ¿no? Pero a veces el paciente no lo ve como obvio, el papá no lo ve como obvio. ¿Qué le mandas a tus hijos cuando van a la escuela, el lunch? Jugos procesados, pan, embutidos, y todo eso lleva una gran cantidad de tóxicos que el organismo cuando está sano puede metabolizar, pero todo llega a un límite, ¿no? Antes, ¿cuánta cantidad de azúcar tomaba la población de antes? Era mucho menos. Actualmente una coca pequeñita tiene 12 aproximadamente cucharadas de azúcar, que tal vez sería lo que yo tendría que tomar en no sé cuántos meses, ¿no? Y me lo echo en una coquita. Y si la gente se toma su coca de 2 litros, Sí. entonces los azúcares actualmente, dentro de todos los aditivos y todo, pues tienen una gran toxicidad y una gran adicción. Ajá. Y eso también hace que pues el paciente esté en un círculo vicioso y que cada vez la enfermedad vaya empeorando. Y es que mira, doctora, ¿por qué te integré la información de esta niña? Por dos cosas. El hecho de que la doctora, la gineco, me comentaba de que ya habían visitado varios doctores, especialistas, y no había la forma de cómo ayudarle. Y lo que me llamó la atención, que ella, dentro de uno de los tratamientos que un especialista le dio, fue EDTA, un quelante, y salió positivo a este quelante en el test epigenético. Obviamente, pues los papás no entendían, porque dentro del hábito alimenticio de la pequeña encontraron también lo que es glutamato monosódico, que sabemos cuál es su función, jarabe de maíz de alta fructosa, también sabemos qué es lo que nos hace, óxidos e hidróxido de hierro, malatos de sodio. Bueno, se encontraron muchísimas cosas que le estaban todavía afectando de gran manera más su estado de salud. Yo te quiero preguntar, doctora, por decirlo, más allá de querer ayudar a una paciente, ¿puede un médico, y hablando con todo respeto, se puede equivocar en el tratamiento de este paciente no conociendo la medicina funcional? Definitivamente sí, por desconocimiento, porque estamos envueltos en una sociedad consumista, donde estamos envueltos en un sistema de negocios, donde el objetivo es vender, es que uno consuma y además que uno eternamente esté enfermo, porque ese es el sistema de salud o alimentación salud que actualmente tenemos. Debido a eso tenemos la gran cantidad de enfermedades crónico-degenerativas, dentro de eso los procesos autoinmunes, todos los procesos metabólicos, como ya les dije. Creo que el principal problema al que se enfrenta el médico es desconocimiento, falta de información. A veces vemos a compañeros médicos que están con la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor es cultural o a lo mejor jamás han analizado qué se están tomando, por ejemplo, ¿no? Hablando de eso, pero pueden ser muchas más cosas. Lo que acostumbramos, hay muchas bebidas energéticas que todo el mundo se toma como de rescate, ¿no? Que no voy a decir marcas, pero pues muchos médicos, por ejemplo, o otros profesionales, las toman como rescate porque ya se tienen que ir a trabajar, porque van a ir al ejercicio, porque están agotados, porque se desvelaron. Entonces creo que gran parte del problema es desinformación o falta de información. Si tú te preparas y tienes conocimiento de todos estos datos, de todas estas herramientas, vas a tener
mucho cómo atender a tus pacientes, vas a tener ventajas sobre todos los demás tratamientos médicos. Y aquí no se trata de competir con otro médico, sino cómo quieres ser tú. ¿Quieres mejorar tu práctica médica? ¿Quieres ofrecerles mejor calidad de vida tanto a ti mismo como a tus pacientes? Pues tienes que tener conocimiento de cómo afecta todo esto a la población. Probablemente estés llevando una vida saludable o una vida convencional, pero ¿qué tanto te va a ayudar eso a estar bien? Y yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? ¿Cómo te quieres ver en 10 años? Ponte un espejo. ¿Cómo te quieres ver en 20 años? Y si uno sigue al ritmo de vida que llevamos, pues la calidad de vida va a ser muy mala. Y si uno ve a las personas que están 10 años más grandes que nosotros o 20 años más grandes, obsérvenlas y todas tienen problemas, todas tienen enfermedades ya instaladas, ya no se pueden mover, tienen mayor riesgo de fractura o si no es que ya se fracturaron, ¿no? Empiezan con enfermedades mentales y empieza el Alzheimer o problemas de retraso mental, empieza todos los problemas de incapacitantes, ¿no? Por problemas inflamatorios, artritis reumatoide, etcétera. O sea, es el grueso de la población, pero tú puedes cambiar ese destino, claro que lo puedes cambiar, pero tienes que hacer las cosas diferente, tienes que aprender este tipo de medicina para poder aplicarlo en tus pacientes, ¿no? Y como esta niña, imagínense, esa niña tiene 10 años, ¿cómo va a estar esa niña si es que llega a los 30 o a los 40 años? Entonces, yo puedo como médico cambiar, sí, pero tengo que empezar por mí mismo, tengo que informarme y tengo que hacer lo necesario para poder sentir, o sea, en carne propia, los beneficios que tiene este tipo de abordaje en medicina. Fíjate, doctora, que algo que la doctora la gineco que me llamó estaba muy preocupada porque la niña a su corta edad, en su test epigenético salió con deficiencia de inositol, vitamina D3. La doctora cuando vio con deficiencia de vitamina D3 se espantó porque también salió con deficiencia de calcio. ¿Cómo es posible que una niña de 10 años y los doctores, pues obviamente, al no tener las herramientas de las cuales tú nos hablas, cómo abordan a una niña o la atienden en cuestión de cómo le recuperan el calcio a una niña de 10 años con deficiencia de vitamina D3? Bueno, hay mucho de qué hablar porque actualmente la alimentación es muy deficiente. Aquí estamos hablando de esta niña como ejemplo que tiene una gran cantidad de tóxicos en su dieta, pero además los pocos alimentos que tal vez tiene no son de calidad, porque como sabemos, pues todos los alimentos ya son procesados, la carne, las verduras, las frutas, y a veces también satanizamos un poco que no comas fruta, o no comas carbohidratos, o etcétera, o no comas cierto tipo de carne. Yo creo que todo es un equilibrio y los alimentos que actualmente comemos, la mayoría están procesados, están congelados, tienen conservadores. Es decir, cuando llegan a nuestra mesa, ya no tienen la calidad de nutrientes que tenían. Incluso todas las verduras, todos los vegetales, ya no se nutren de la tierra como antes. Y muchos ya están cambiados genéticamente, que son los transgénicos, para que duren más, para que se conserven, etcétera. Pero son finalmente los que nosotros ingerimos. Entonces, la alimentación que llevamos carece ya de ciertas vitaminas, como en este caso del calcio, o de la vitamina C, o de la vitamina D. Entonces, ¿qué nos queda? Detectar cuáles son las deficiencias que tenemos y sí o sí los tenemos que suplementar. Entonces, ahí viene otra parte muy importante que es todos los tratamientos ortomoleculares, donde entra toda la suplementación con vitaminas y minerales para que mi organismo pueda optimizar ciertas funciones. Esas vitaminas, esos minerales son cofactores que necesita mi cuerpo para llevar a cabo reacciones bioquímicas. Entonces yo puedo tener una enfermedad y a lo mejor es solamente deficiencia de un nutriente. Probablemente esa persona no esté enferma,
Entonces, en medicina convencional, ¿qué hacemos? Le damos tratamiento para la enfermedad y probablemente ese paciente lo único que necesitaba era un suplemento para equilibrar esa función. Se repiten estudios, se repiten valoraciones clínicas y probablemente ese paciente se estabilice solo con la suplementación ortomolecular. Entonces, como se dan cuenta, en medicina funcional tenemos muchas herramientas para ir estabilizando y corrigiendo. Por ejemplo, esta niña tiene toda la posibilidad de lograr su salud. Hay mucho cómo ayudarla, ¿no? Que en medicina convencional a lo mejor no sabríamos ni siquiera cómo abordarla, ¿no? Entonces, en esta pacientita, de entrada, pues tiene que cambiar su alimentación. 2, tiene que desintoxicarse. Y aquí también viene otra parte que tenemos que equilibrar, que es nuestro eje intestino-cerebro, que es hablar de otro tema muy importante, que es lograr un equilibrio a nivel intestinal, donde se llevan a cabo todas las funciones de absorción, de excreción, de síntesis de vitaminas, neurotransmisores, y como una parte esencial para que mi cuerpo esté bien. Entonces, en medicina funcional empezamos por trabajar ese eje intestino-cerebro para empezar a optimizar todas las funciones en mi cuerpo. Entonces, en esta chiquita hay mucho que hacerle. Claro, no es un proceso que se va a resolver en un mes. Es educar a la niña, es educar al papá de la niña o al cuidador, porque esa es otra muy importante. Es como cuando llevas al psicólogo a un niño. Pues sí, el psicólogo tiene que trabajar con el niño, pero tiene que trabajar con los papás del niño, porque si no, no se va a poder. Entonces aquí es a lo mejor la tarea todavía más dedicada, porque tengo que atender ahí a varios pacientes. O sea, nos llega el caso de la niña, pero pues es todo el entorno de la niña, ¿no? Y es complicado porque es hablar de muchas situaciones económicas, psicológicas, laborales. Pero se puede hacer, sí se puede hacer. O sea, sí podemos hacer algo, sí hay tratamientos y sí podemos hacer algo por nuestros pacientes. Doctora, yo digo, yo sé que es un tema delicado, pero por decirlo, si esta niña, platicando con la doctora y me mencionaba, dentro de sus preocupaciones e inquietudes esta niña pudiera tener en poco tiempo dominancia estrogénica debido al tipo de alimentos que llevan de exoestrógenos o que tengan alimentos disruptores hormonales. Porque los papás están preocupados porque piensan que ella le va a llegar su ciclo menstrual. Ya, o sea, los papás piensan que a lo mejor ya la niña va a llegar. O sea, eran sus preocupaciones, independientemente de lo que la niña está viviendo, pues por ahí también va el tema hormonal. Claro, en medicina funcional abordamos mucho todo el balance hormonal, esos mediadores hormonales que influyen en mi cuerpo. Como sabemos, las hormonas forman parte de todo nuestro sistema de salud, son básicas. Las hormonas son las grandes moduladoras de inflamación y la interacción con las hormonas tiene que ver con unas con otras, tiene que ver el cortisol, con tiroides, con insulina, con hormonas sexuales, etcétera. Aquí en este caso de la niña, otra vez aterrizando el caso de la niña, ella tiene muchos disruptores hormonales y también dentro de todos los derivados del petróleo, de todos los químicos, tenemos los genoestrógenos, que son los estrógenos sintéticos, donde obviamente van a causar cambios en mi cuerpo, similar al estrógeno, pero pues en forma tóxica. Como saben, se generan metabolitos a nivel circulatorio que no pueden ser eliminados y esos metabolitos son proliferativos y entonces me van a condicionar problemas, no solamente con el estrógeno, con muchas más hormonas, y eso me va a condicionar patología mamaria, patología endometrial, patología ovárica, y sí, muchas veces influye. En esta niña no ha influido de momento, pero sí influye en niñas más pequeñas para que presenten menarca precoz, ¿no? Pubertad precoz y cambios en el organismo como aparición de caracteres sexuales que todavía no es tiempo que lo tenga una niña, por ejemplo, de 8 años, o un quiste ovárico, o etcétera. Empiezan con hirsutismo. Claro que vemos muchas alteraciones por los disruptores hormonales, ¿no? Que es otro gran tema y que también lo vamos a abordar dentro de los problemas
de las hormonas. Doctor, ahorita nos hablaste del terreno biológico, de la conexión del intestino hacia el cerebro, que muchos lo dominan a otro cerebro, la parte del sistema hormonal, la parte un poco de conductas. Ahora bien, un doctor, un médico que quiera integrarse a la medicina funcional regenerativa, y nos mencionaste ahorita del ABC. Ahora te quiero preguntar, yo creo que para poder aterrizar esta información que nos diste mucho de dónde cortar, un médico funcional, ¿cuántas terapias o tratamientos puede manejar en un paciente? ¿Cuántos? Por decir, este caso clínico, hablemos de esta niña, paciente, que dentro de 5 o 7 años a lo mejor se trata. No la recuperan bien su salud, pero medio la atienden. Llegamos a sus 18 o 20 años, llega con un médico funcional. ¿Cuántas herramientas el doctor puede aprender en medicina funcional o terapias integrativas para poder atender un caso clínico así? Bueno, definitivamente el médico que se capacita va a tener todas las herramientas a la mano, va a tener muchas formas de abordar ese paciente de acuerdo a su edad, a las características de ese paciente, a su posibilidad económica incluso, porque tenemos terapias que no requieren de dinero, requieren de atención médica, de atención en casa, de cambio de hábitos, de cambio del estilo de vida. Entonces ese médico va a tener las herramientas disponibles para poder trabajar con ese paciente en cualquier etapa de su vida. Además, esos cambios no son temporales, esos cambios ya son algo que se tiene que establecer en ese organismo. Entonces ese paciente tiene que seguir con esos cambios, con ese cambio en el estilo de vida. Entonces, también en medicina funcional siempre les decimos que aquí no hay recetas de cocina, aquí es cambiar todo un estilo de vida. Es un protocolo personalizado. Sí, pero además ya ese paciente tiene que quedarse con esos hábitos. Si esa niña sigue consumiendo todos los aditivos, pues va a volver a estar mal. Claro. En este caso fue mínimo lo que le pasó de la colitis, ¿no? Pero el médico va a tener la oportunidad, si se capacita en esto, de tener las herramientas a la mano. ¿Qué beneficios va a tener? Muchísimos, muchísimos, porque van a poder ofrecerle a su paciente un abordaje totalmente diferente, con ventajas muy, muy por arriba del médico convencional, donde los resultados van a ser excelentes a corto plazo, y entonces eso les va a dar congruencia con todos sus tratamientos. Si el paciente los ve congruentes, y yo siempre les digo, hay que ser congruentes con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Si tú eres congruente, el paciente te ve con esa actitud también, con esa seguridad. El paciente se va a sentir protegido, se va a sentir asistido, va a sentir que realmente le estás resolviendo un problema. Entonces, tú puedes tener algo de ventaja más que los médicos convencionales, por supuesto, porque vas a tener muchas más herramientas para atender a tu paciente. Entonces, algo que también siempre les pregunto, ¿quieres tener resultados diferentes? Pues haz las cosas distintas, pero si no tienes la guía para hacerlas distintas, ¿cómo las vas a hacer? Entonces, yo les quiero decir, dense la oportunidad, corran el riesgo de saber de qué se trata esta medicina. Y los que ya estamos aquí, pues sigan aprendiendo, sigan actualizándose, porque van a estar muy bendecidos con esta medicina, con mucho que aportarle al paciente. Y no hablemos, les decía, no hablemos de dinero, es asistirlos, escucharlos, hacer un plan de tratamiento, y hay muchas formas como ayudarlos. Ahora, en forma secundaria, si ustedes tienen éxito en un paciente, ese paciente les va a recomendar otro y les va a recomendar otro. Entonces, si a lo mejor una de las inquietudes en su práctica médica es tener mayor afluencia de pacientes, pues van a tener mayor libertad financiera, porque van a tener mejores ingresos, mayor cantidad de pacientes, y eso es también otra parte que en forma secundaria se va a venir después de estas capacitaciones, porque como que no es la idea principal, pero en forma secundaria van a tener una mayor cantidad de consulta médica. Pues doctor, nos has hablado mucho de los aspectos de sus ventajas, sus beneficios, de los que van a tomar ese tipo de cursos al integrar
y practicar ese tipo de medicina funcional. Yo sé que ya el tiempo casi se nos acaba, pero ahorita en el medio del médico moderno, el médico actualizado, toca un poco hablar acerca un poco de la inteligencia artificial como multiplicador de la fuerza clínica. Algunos médicos la están usando, algunos no, algunos la están integrando, algunas especialidades como oncología, sí ya la está usando bastante, y algunas otras. En tu caso, doctora, ¿tú qué piensas acerca de la inteligencia artificial? ¿Es momento de empezar a conocerla? ¿Es ético, no es ético? ¿Si hay que integrarla, no hay que integrarla? ¿Hay que tomarla en cuenta para, aunque sea como conocimiento, para saber si en algún momento de la consulta se puede integrar o no? ¿Tú qué piensas de este tema? Lo que he visto es que día a día tenemos que irnos actualizando, integrando nuevas herramientas de información. Entonces, la inteligencia artificial viene a ser una herramienta más con la que yo voy a poder integrar mejor mis diagnósticos, pero siempre con la guía de ti como médico. O sea, no podemos dejarle a la inteligencia artificial que haga un diagnóstico o que trate un paciente o que te haga un protocolo. Se puede utilizar como una gran herramienta, que también es parte de lo que vamos a hablarles en los cursos, pero siempre con la guía del médico. Dependiendo de la especialidad que el médico maneje, el médico tiene que darle información a esa inteligencia artificial, esa base de datos que vas a tener para poder, con todo el conocimiento que ya tienes, poder integrar cosas que a lo mejor de momento se te escapan o se te olvidan. Con la herramienta vas a poder pues integrar o resumir o tener toda la información completa sin que se te escape nada, pero finalmente el que decide cuál tratamiento va a hacer, pues eres tú. Entonces, desde el punto de vista ético, yo estoy de acuerdo con esa nueva herramienta, pero con tu dirección, con tus conocimientos, porque también recuerden que mucha de la información que se tiene en inteligencia artificial, pues no toda es confiable, no toda es fidedigna. Entonces, ustedes tienen que aprender a qué información sí, qué información no, cómo seleccionar a lo mejor el tipo de asesoría de inteligencia artificial que voy a tener, si voy a utilizar cierto buscador o cierto buscador, si va a ser de paga, si va a ser libre, si tiene mis datos confidenciales o los de mi paciente. Hay que cuidar como muchas cosas en esta nueva etapa y cuidarnos como médicos también. Entonces también aquí viene la otra parte de cuidar información, de proteger información, de también nosotros con sentimientos informados, de estar también acorde con esa parte de regulación sanitaria, de COFEPRIS, de tener todo en orden, en regla, porque también eso es importante en nuestro expediente clínico. Y ahora en inteligencia artificial tenemos que tomar en cuenta todo eso porque la información de sus pacientes o la de ustedes va a estar disponible tal vez en una plataforma y tenemos que ver cómo tenemos que proteger esa información. Claro, pues hoy hemos aprendido mucho acerca de lo que es la medicina convencional y su diferenciación en cuanto a la medicina funcional y las terapias regenerativas. ¿Por dónde empezar? A lo mejor muchos no conocen el término de lo que es el terreno biológico. En un curso se aprende no solamente qué es un terreno biológico, sino cómo atenderlo, parte de lo que nos explicaba la doctora. Aparte, cómo atender o por dónde iniciar atendiendo a un paciente, ¿no? El grueso de la población, al menos aquí en México, pues sabemos cuáles son la mayoría de las enfermedades, ¿verdad? Y es de lo que más llega a la consulta clínica del médico. Platicando con un médico familiar me decía, es que a mí me llegan muchos pacientes, y luego no hay tantos especialistas como para poderlos atenderlos y el paciente regresa conmigo porque pues no tienen para pagar una especialidad y esas son sus preocupaciones, pero en medicina funcional y regenerativa la doctora nos explicó bastante bien, nos dejó muy en claro que pues son muchas terapias que pueden aprender para poder atender a un paciente, citando el caso clínico de la niña, ¿no? Entonces,
En ese tipo de cursos, doctora, ya puntualizando ahora en el curso, ¿se va a aprender un poco de ozonoterapia, de terapia ortomolecular? ¿De qué se aprende en un primer curso de estos? El objetivo preciso con nosotros es explicarles el ABC, por dónde van a hacer este abordaje, aspectos clínicos puntuales, hablarles de las terapias que existen, cómo las aplican, Okay. y las nuevas herramientas que tenemos actuales, que son el uso y la aplicación de la medicina epigenética y el uso de la inteligencia artificial. De ahí todas las demás terapias son necesarias para abordar al paciente y hacerlo de la forma más completa posible. El taller les va a permitir conocerlas, ver cómo se aplican, y de ahí pues vamos a empezar a capacitarnos ya como médico de acuerdo a lo que te interesa, de acuerdo a tu especialidad. Y bueno, la asesoría está con nosotros y estamos muy contentos de que el día de hoy estemos compartiendo esta información, de que se amplíe de qué se trata este curso, y pues estaremos muy complacidos de que se tomen el riesgo, de que vengan a capacitarse con nosotros, y estamos seguros que van a aprender mucho, se van a ir con un buen sabor de boca después de tomar el taller. Los esperamos y bueno, pronto nos vemos, y los que tengan dudas estamos abiertos, podemos hacer alguna pregunta, los que quieran, estamos para contestarles. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, va a estar abierto el chat, nos pueden preguntar, cualquier, ya sea información del taller, dónde va a ser, dónde van a ser, las fechas también, pueden preguntarnos, qué temas en específico, si alguien necesita el temario también se les va a enviar, y estamos abiertos a las preguntas, dudas. Doctora, muchas gracias. Sí. Gracias a todos. Podcast Medic. Medicina que transforma vidas.